Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Atrás de la Ola, un espacio de intercambio de experiencias transformadoras, esas olas que nos sacuden, nos obligan a actuar, agarrándonos a veces de personas, de red y a veces metiéndonos solos. Hoy vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de enfermedad rara, las llamadas raras, vamos a hablar de una mamá, un papá, un hermano que se enfrentan a un diagnóstico. Bienvenida, Vivi, a este espacio. Muchas gracias por Oh, venir. hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue Gracias tu a vos. ola? ¿Cuál fue mi ola? Cuando escuché el programa, que la verdad que estuve viendo, digo, y uno piensa cuál es la ola de uno, lo que creo es que hay muchas olas en la vida que uno va surfeando y atravesando. Eh, lo vamos a enmarcar en esto que vos Uh -huh, presentaste, y esa ola tuvo como varios momentos uh en los -huh. que se surfeó de diferentes formas. La primera fue el momento que nació. Eh, ¿Hace cuántos años atrás? Guido, mi hijo del que voy a hablar, tiene 21 años, esto fue hace 21 años. Eh, Nació por cesárea porque estaba sentado y no se acomodaba. Yo quería tener parto normal porque había tenido una experiencia maravillosa en mi primer parto con Mati, en el parto natural, pero no pudo ser porque no se podía esperar más, entonces fuimos a cesárea. Nació bien, le dio perfecto el test de Apgar que se hace al principio, y después iban entrando médicos a la sala y me decían, mamá, ¿sabe que tiene un soplito? No, no sé que tiene un soplito. Bueno, al ratito, ay mamá, siempre me agarraban sola también, Mira, nunca un cuidado de que esté con el papá o con alguien, siempre sola. Mamá, ¿sabes que el testículo no le bajó, pero va a ser machito? Este tipo de cosas, estamos hablando de 21 años atrás. Ya le va a bajar. Bien. A todo esto yo con la cesárea dolida, porque es una operación, que aparte uno tiene que estar disponible para cuidar a un otro. Fue una situación difícil. O sea, algo que tenía que ser como todo festejo, era como de repente decían algo. Bueno, le costó a Guido prenderse a la teta. Yo también había tenido una experiencia muy hermosa con el tema de amamantar, entonces quería como volver a uh pasar por -huh. eso. No se prendía porque al ser cesárea tenía como la mandíbula más para atrás. Me empeciné, fui una semana a la puericultora de la Suizo y ahí con jeringas de costado, con pezonera y todo eso, logramos que se prenda la teta, con lo cual después tomó casi 11 meses, estuvo espectacular. Eh, Tenía que hacer los controles con el oftalmólogo, cosas que se van haciendo. También un día mi hermano en mi casa, que mi hermano no es médico, nada, es artista, me dice, tiene como algo en el ojito, no sé. ¿Y alguien te dijo algo? No, nadie. Pido turno para hacerle ver, me atiende un médico que entra a la sala de espera, me hace, Marcelina, como me dice, no, 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 esto puede seguir todo para atrás. Yo en ese momento también estaba sola porque era una consulta, uno con la dinámica con un hijo más grande que todavía es chiquito, se divide con el papá en hacer cosas. Me dijo eso y no pude escuchar más nada. Se me taparon los oídos. Entré al consultorio con el oftalmólogo, le pone como unos aparatos para abrir bien los ojos. Me dice, téngale bien la cabeza fuerte porque tengo que mirar. Y me empieza a hablar y me dice, no, la mácula está desarrollada, toda la parte de atrás, así que va a ver bien, qué sé yo. Yo le digo, doctor, no estoy pudiendo escuchar nada de lo que me está Mm, diciendo porque me acaba de decir, bueno, también usted viene sola. O sea, contención cero. cero, cero. Por suerte, eso estaba bien, pero había que ver. Después viene el Brit Milá. Queremos hacer el Brit Milá, ya tenía el peso. Que es la La circuncisión. circuncisión Sí. para la comunidad judía lo hacemos, queríamos hacer con el mismo que hicimos con mi hijo mayor, que es un rabino que también es cirujano. Uh Digamos, esa -huh. era como la premisa que queríamos mantener.
hacemos salón, porque después es una fiesta, digamos, toda la pasan bien menos la madre y el niño. Le hace, mira, vamos a la piecita, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me dice, ¿sabías que tiene una hernia inguinal? No, no sabía. Bueno, otra búsqueda empezamos. ¿Qué hacemos con eso? No, puedes ir a investigar, porque o empezó a investigar y es hormonas u operar. Bueno, esperamos, no esperamos. Decidió empezar como la búsqueda, a ver qué hacer. Decían no operar, pero que había que estar atentos. Atentos a si lloraba o no lloraba, porque se puede estrangular la hernia. ¿Qué hace un bebé cuando es chiquito? Llora. Es la forma de comunicarse. Entonces, cada vez que lloraba, era salir corriendo, ver el pañal, a ver qué había pasado. Vacaciones, no nos vayamos muy lejos, porque si pasa algo tenemos que salir. Bueno, finalmente empezó a recorrer cirujanos, y era hacer un tratamiento hormonal que había una probabilidad de 20% que descienda el testículo y que se cerrara, frente a la intervención que es menor, pero que hay que intervenir. Cuando empiezo a consultar y me dicen esto de las hormonas, digo, cuando hablamos con mi marido, meterle hormona para que encima el porcentaje es muy bajo, decidimos operarlo. Bueno, pasó la operación, bien, con todo el trauma que uno tiene de llevar a su bebé. De 8 días, 10 días. No, ya tenía cuando lo hicimos 1 año. Esperamos. Ok. Pero todo ese tiempo era estar atento a ver si pasaba algo. En el medio ya uno va acotando cada vez más la narrativa, porque pasaron muchas cosas en el medio. Cuando lo llevamos a hacer ver a un lugar súper recomendado por el tema del soplito, que tenía 1 mes y pico, también era un electro. Mi papá tiene que ir a buscar al hijo más grande, yo voy a ver con el chiquito, también sola. ¿Sabías que tiene una arritmia? No sabía que tiene una arritmia. Todos como baldazos así. Mientras tanto, conectarse con él era como muy, muy difícil. Era poder disfrutarlo sin tener ese miedo de ¿qué más me van a decir? Bueno, finalmente son esas cosas que se van dando por la vida. En el departamento de arriba del nuestro vivían 2 médicos, uno cardiólogo que trabajaba en el Güemes en ese momento, cardiólogo infantil. Un día desesperada le digo, no sabes, todo el día me encuentran algo, ahora me dicen esto, me dice, tráelo, que yo le voy a hacer el estudio en el Güemes, a veces pueden ser los aparatos. Bueno, lo llevamos al Güemes, le hicieron todos los estudios y resulta que lo que estaba mal era el aparato de ese lugar, que como es milimétrico, a veces da una arritmia y a veces no. Porque es milimétrico. Bueno, pero hasta ahí la angustia de qué tiene, qué tiene, ¿no? Bueno, yo trabajaba en ese momento 1 turno y medio en la escuela, ya era momento de retomar el trabajo. Tenía unos meses ya ido. Mientras tanto era también algunas alarmas, porque uno tiene, primero que tengo un hijo más grande. Segundo, que yo trabajo en una escuela ahora ya hace más de 30 años. El año que nació Guido, yo había cambiado mi rol de docente a pasar a estar en el equipo de tutoría de una escuela, que lo que hacía era observar situaciones que me llamaran la atención para intervenir. Y mi trabajo en ese momento, y ya hacía 20 años, ¿no? Casi no. No, 20 no. Entonces, no mal la cuenta. Del 95 al 2004 trabajaba en una escuela cual su proyecto fundacional era de inclusión, con lo cual yo venía trabajando con chicos neurotípicos y con discapacidad, con lo cual la mirada estaba muy agudizada en algunas cosas. Me llamaba la atención algunas cosas de Guido, que me parecía que a veces no miraba, o que respondía capaz que un poco más tarde, entonces no sabía si escuchaba o no escuchaba. Con esto que yo te cuento que nació, que era lo del soplito, lo del ojo, que tiene un nombre lo del ojo, porque es que no termina de cerrar el iris, se llama coloboma de iris. Y lo del testículo, en ese momento hice lo que no hay que hacer, que es meterse en internet y empezar a buscar. Nadie me dice lo que tienen,
tengo que encontrarlo. Y empezaba a buscar, porque para mí era o un síndrome o algo asociado. O sea, eran tres cosas que separadas, decís, bueno, ¿cuántos chicos tienen un soplito? Millones. ¿Cuántos tienen algo en la vista? ¿Cuántos? Pero las tres juntas a mí me llamaban la atención. Le empiezo a decir al pediatra, en ese momento, que era el mismo pediatra de mi hijo más grande, recomendado, neonatólogo de Otamendi, como una persona con renombre. Digo, mira, para mí tiene algo. Le digo, no sé qué, le digo, pero esto, más esto, para mí es algo. No, me dice, quédate tranquila, no es nada, no es nada. Empiezo a buscar y encuentro algunas asociaciones o síndromes que nunca los síndromes o las cosas genéticas tiene todo el checklist, pero sí comparten algunas. Entonces yo le mandaba, le digo, ¿no tiene esto? No. ¿No tiene esto? No. Bueno. Me decía, no, estás loca, deja de buscar. Bueno, tenía yo como ese ruido. En ese momento también mi mamá venía a mi casa y yo me daba cuenta que cuando me daba vuelta mi mamá hacía como algún ruido a ver si, y yo respondía como estaba más como en la mía. El papá también me decía, ya va a hacer el clic, o sea, mi marido, esas cosas que uno va diciendo. Bueno, y seguía los controles, él seguía comiendo, haciendo todo, digamos, respondía, tomaba la teta, bien, pero yo tenía como una pregunta que me venía, que si no había otra cosa. Lo del coloboma también empecé a leer que hay otros que lo tienen, hay una artista que se llama Adriana Salgueiro, mira, que capaz la conoces, es de los 80, 90, que tiene una mancha negra en el ojo. Mira. Que esa mancha negra es el coloboma, que ya como te dijo, claro, se nota. Que por suerte una vez me la encontré en la calle y le pregunté si veía bien con eso. Ah, mira. Así que, casualidades. Volviendo a los meses de Guido, bueno, hacíamos los controles, todo bien. Yo tenía que volver, en ese momento en la escuela suman guardería a los 8 meses. Bueno, empieza él. Y la maestra de jardín de ese momento me empieza a decir, ay, es vago, como que no agarra, no sé, el sonajero. Entonces yo le preguntaba, le digo, a ver, ¿es vago o no puede? Porque no es lo mismo. La mirada es clave en cómo uno mira, para todo, ¿no? Sí. Para devolver que hay un otro del otro lado o para ver cuál es la necesidad del otro. Siempre me sostuvieron que era vago, que ya lo iba a hacer. Bueno, como te decía, con mi hijo más grande uno va leyendo los libros que te dicen, a los 3 meses va a hacer esto, a los 4 meses va a hacer lo otro. Bueno, yo veía que todo Guido lo hacía, pero más con tarde. un tiempito más. Hasta que hay momentos que uno deja de mirar, pero en ese momento no había tirado todo, seguía mirando. Empieza a tener, como estaba en la guardería, broncoespasmos continuos. También tenemos que ver si lo dejamos o no lo dejamos, broncoespasmos, y yo tenía esta duda de ver si había algo más. Entonces, cualquiera que venía a mi casa de pediatra a atenderlo por guardia porque tenía broncoespasmo, que te preguntan, ¿y tiene algo más? Y yo le contaba, nació con esto. A ver si alguno te da un diagnóstico. Sí, a ver si alguno me decía. El tema es que me fui encontrando con gente muy poco ética y sin saber que del otro lado hay una madre desesperada. Entonces, escuchás cualquier cosa. Que si tiene el cromosoma 22, que si tiene uno, me dice, saca la tablet, me acuerdo como si fuese hoy sentada en el sillón, me dice, no, si tiene esto y esto, entonces puede ser, sí, me tiró cualquier cosa. U otro que venía, no, tiene el cuellito un poco más ancho, dijeron para mí, esta cosa. Y en mi casa habían venido para ver por el broncoespasmo. Pero ante la desesperación, te preguntan, ¿tiene algo más? Uno lo dice, y es esto, buscando ver si hay algo más o no. Bueno, como el pediatra me seguía diciendo que estaba loca, sí había que hacerle las consultas por la vista, eso por un lado, y antes de eso, yo estaba cumpliendo 12 meses y no caminaba. O sea, se paraba, pero no caminaba. Y con la experiencia, bueno, a los 12 meses tiene que parar. Un día estoy en un restaurante con Guido Aupa, que hemos ido a comer con la familia, y me cruzo con
una mamá de una ex alumna mía que es psicomotricista y estimuladora. Y le digo, man, ¿cómo estás? Y ella me dice, qué hermoso. Digo, sí, pero no camina todavía, tiene 12 meses. Me dice, tráemelo al consultorio, lo sacamos, en un mes lo sacamos. 7 años estuvimos. Mira, ¿para que Con camine? ella, no, con ella. Con ella empezamos y al mes caminó. O sea, a los 20, La importancia de la estimulación adecuada, sí, ¿no? Estimular quiere decir agarrar lo que tenemos y tratar de buscar el mejor potencial, ¿no? Eso es estimular. No es solo buscar donde hay o donde no hay, ¿no? Porque a veces uno insiste sobre ciertas cuestiones que no hay, ¿no? Sobre sí, la imposibilidad y es muy frustrante. Pero los sí, profesionales y los profesionales adecuados pueden ver la posibilidad y sobre eso estimular, sí. ¿no? Bueno, Y qué así fue. suerte. Me cruzó con ella. Dije, bueno, empiezo. 18 meses tenía Guido. Cuando empezamos, tenía 17 meses. Al mes, Guido estaba caminando. Porque te digo que después estuvimos 7 años, porque el primer año trabajamos las 3 juntas, los 3 con Guido. O sea, la estimuladora, Guido y yo en la consulta un año, porque lo que había que trabajar era la mirada. Y mirarlo a Guido. No, el corazón a ver qué pasa, el ojito a ver qué pasa, como Fragmentado. fragmentado. Uh-huh. Había que mirarlo a él primero. Y trabajar este vínculo de mirarlo y disfrutarlo y no estar pendiente. Bueno, después que al mismo tiempo, a esa edad, fuimos a hacer una consulta con una oftalmóloga, que es privada, pero me habían dicho que era una capa en el tema de la vista. Yo seguía con esta búsqueda, pero no encontraba como en el pediatra ni en Uh-huh. nadie, ni en mi casa tampoco, es la cosa de seguir buscando. Llegamos con Guido, Leo, mi marido y yo a la consulta, la mina de guardapolvo blanco, médica, que lo mira, le hace un par de pruebas y dice, la vista está perfecto, va a ver, dice, pero acá hay que hacer otras cosas, acá hay que primero descartar otras cosas, hay que hacer un estudio metabólico, un estudio genético y un estudio neurológico. Fue la primera que la miró en su totalidad, Sí. que lo miró en Que su totalidad. Sí. Ya no miró solo lo oftalmológico, esto que Sí. te decía la estimuladora, ¿no? Sí. La psicomotricista. Sí. Miremos. Sí. O sea, Guido se sentaba, en ese momento había como un desfasaje, de tenía 1 año y medio y hacía cosas de 1 año. Es decir, bueno, más o menos, pero hay que ver. Y sí, la desesperación mía en todos esos 7 años de preguntar a la estimuladora, ¿qué tiene? ¿Tiene un retraso? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Como tratando de buscar un nombre, y sí, que ella me sostuvo todo ese tiempo, de no ponerle un nombre, porque tampoco sabíamos qué. Bueno, hicimos todos los estudios, le dieron todos bien. O sea, el neurológico le dio bien, el genético le dio bien, que es lo que se hace en principio, ¿no? El cariotipo, el equifrágil, los que mandan a hacer en general. Bien, descendí un poco la carnitina, que es nada, que tomó un complemento. Y mientras tanto seguía yendo al jardín, digamos, cuidado en casa un poco y un poco. Mi duda seguía, porque también uno hay que escucharse, ¿no? Hay que escucharse esa cosa intuitiva y también de la experiencia, porque no trabajo vendiendo pullovers. Entonces es decir, bueno, hay algo de la mirada que algo me estaba diciendo. Bueno, todo lo estudié bien, cambié de pediatra, porque había algo que no me cerraba, porque seguía Sí, difícil. algo que se llama transferencia en psicología, sí. ¿No? Algo transferencial y que uno tiene que tener con los médicos de confianza, de sentir que alguien te escucha del otro lado, ¿no? Porque la confianza es eso, poder ir con la seguridad psicológica de poder decir y preguntar lo que se te ocurra, sí. Sin sentir que el otro va a juzgar lo que vos pensás. Sí. Yo seguí insistiendo en esto. Guido va a terapias desde el año y medio. Que empezó a los 17 meses con el tema de la estimulación temprana y en el medio hicimos otras consultas porque el lenguaje no era convocante, entonces no escucha o no entiende. ¿Qué pasa? Con una neurolingüista, después empezó con fonoaudióloga,
Iba al colegio, hizo permanencias en sala de 2, en sala de 3. Después empezó la maestra integradora que compartía, que la figura humana no dibujaba. O sea, se veían algunas cosas en el jardín. Yo trabajaba en la misma escuela donde él iba. Lo bueno es que yo estaba en primaria y él en jardín, entonces no se mezclaba. Pero a mí la duda seguía. Desde lo que era los estudios, nada le dio que tenía ni genético, ni neurológico, ni metabólico. Pasaron los años, en la escuela cada vez el desfasaje con sus compañeros era más grande. Cuando entra a primaria no se estaba alfabetizando, le costaba estar en un lugar con otros, los ruidos le molestaban. En el medio empezó, más allá de todas las terapias, a hacer circo, que no es terapia, pero es terapéutico, con un grupo más reducido de chicos con discapacidad, pero que le hizo muy bien. Más allá de todo el trabajo que venía haciendo con terapeutas. Y también se golpeaba la cabeza a veces. También tuve que trabajar mucho en terapia de orientación a padres, Leo y yo, para poder acompañar y entender de cómo posicionarnos frente a esta situación. Y en segundo grado, un día, yo tenía un puesto de conducción en esa escuela donde él iba, y un día entrábamos al colegio, que era muy difícil, y Guido me golpeaba con su cabeza, me golpeaba. Imagínate, yo, la coordinadora, estoy entrando, que tu hijo, adelante de todos, lo agarré del brazo. Guido no expresaba mucho lo que le pasaba, ¿no? Claro, estaba claro esto, que le costaba mucho poner en palabras. Lo agarro la mano, entramos al baño ahí en la planta baja, y le digo, vos no me podés pegar a mí. Pero decime qué te pasa. Así, yo sacada, porque estaba colapsada de toda la situación. Y él me dice, es que todo me sale para el culo. Así. Bueno, es momento del sacudón, de hacer el duelo como padres. De atravesar esa ola. De atravesar esa ola. Esa fue una de las primeras olas y una de las... Esa, el nacimiento que te conté todas las veces que encontraban algo, pero esa fue su ola que me tiró a la mierda la estantería de todos los libros que uno tiene, y es su propia historia. Para mí... Ya lo entrevistaremos, porque ahora habla, actúa, hace todo, Guido. Yo venía con una formación de la inclusión plena, ¿sí? ¿No? Que el artículo 24, la inclusión plena, que no negando las escuelas especiales, pero sí de que es posible la inclusión para todos, y él me vino a enseñar, como su misión, ¿no? O una de sus misiones, que no todos los lugares son para todos, y que hay tiempos, y que cuando hay sufrimiento es el límite, es hasta ahí. Y que uno puede elegir teniendo discapacidad también. Sí. ¿No? Porque tal vez la escuela era para él, digo, en relación a sus capacidades, pero él no la elegía. Sí, es como que la discapacidad no limita en eso, ¿no? Cuando me dijo eso dije, algo hay que hacer. Pero imagínate, mi formación es docente, trabajo desde que me recibí en eso. Entró el ego a jugar. En escuela común, que se alfabetiza, que como acompañamos. Es decir, ¿cómo lo saco de escuela común? Nunca más voy a volver a la escuela común si lo mando a especial. ¿Qué implicaba para vos la escuela común a diferencia de la escuela especial, donde, por lo menos acá en Argentina, en las escuelas especiales, vamos a poner comillas, no hay chicos o adultos neurotípicos? Por el contrario, en la escuela común sí puede haber inclusión, en el mejor de los casos. ¿Qué implicaba para vos la escuela especial? Para mí era un fantasma. Tenía mucho miedo que le hagan algo y que él no pueda decir qué le pasaba. Miedo a que le hagan algo. Pero ¿cuál era tu fantasía antes de Guido? La escuela especial, ¿qué era? ¿Qué imagen mental se te hacía? Sí, que juntan a todos los que no pueden estar, digamos, por sus propios medios ni desarrollarse. Es como que hay un límite en el aprendizaje. Y tampoco me lo preguntaba demasiado.
Pero que la Porque escuela para especial mí la era escuela... para el limitado, el que no puede más. Bueno, como no se ubica en ningún lado, Sí, vaya. sí. Y después de Guido, la escuela especial, ¿qué color toma? No, la escuela especial es un lugar de oportunidades, es una escuela inclusiva, eh, es un, donde va se llama Amakom Sheri, que quiere decir mi lugar. Y yo creo que él y la familia encontramos el lugar. Bueno. Esto es encontrar qué talle le va, ¿no? Uno habla de los talles. ¿Y probaste otros talles o de la escuela Probamos común? las dos cosas. Bien. Y él decidió también, porque los procesos los tiene que hacer la familia primero, o sea, porque los sacudones vienen. Esa ola fue un sacudón. Y tomar la decisión de sacarlo de la escuela común era... Estar abajo de la ola y no saber qué viene después. Cuando No, salgo, sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? sí. ¿Hay paz y calma o hay no, olas? o me equivoqué. ¿Y qué hago con esto? Entonces buscaron el gris al principio, Sí, las dos. el híbrido buscamos. Ok. No fue tomar la decisión, vamos a conversar mucho con Leo, la verdad que Leo siempre también me siguió en esto porque, digamos, también confiaba en esta mirada, en mi mirada. Fue a hablar con las direcciones de los dos, porque no es que uno dice escuela especial, así que venga. No, la escuela especial, para poder ser y acompañar a cada uno en su singularidad, tiene muy en cuenta cómo arma sus grupos. Tiene una admisión. Hay una admisión. Como cualquier escuela. Como cualquier escuela. Claro. No es, son bueno, voy. esos mitos que van cayendo. Que van todos. Claro. No, juntos. No. Es grupos reducidos, de 6 a 8 chicos. En general no tienen una maestra integradora que los acompaña, sino que se trata de 2 personas profesionales que puedan acompañar a esos 6 u 8 chicos. Y es esto, no es así el lugar que venga. No, está el grupo para alojarlo a él. Y era ir a contar otra vez la historia, a remover un montón de cosas, a exponer a tu hijo a que lo admitan o no. Otra vez. Otra vez. Y es como te digo esto de la narrativa, cada vez uno la va como contando más chica, eligiendo porque... Sí, no ahora Guido tenía voz también para contar. Tenía voz, pero hablo pocas veces, pero las veces que habla, con precisión quirúrgica. Él empieza el híbrido, cuando decidimos esto, al año llegamos, se había vacante, todo, hablé con la dirección de un lado, la dirección del otro, y decir, bueno, él empieza a la mañana, la escuela común con inclusión, hasta el mediodía, después le iba a buscar una combi y se iba a la escuela a Macom Cheli, a la escuela especial. Estoy promocionando a Macom Cheli. Bueno, a las 2 semanas de transitar Guido esta experiencia de ir a las 2 escuelas, un día me dice, a mí no me gusta la escuela grande, a mí me gusta la escuela chiquita. Yo digo, hay frases de él que me las tengo que tatuar, porque son los cambios de ola lo que viene después, ¿no? Bueno, cuando dijo eso, ya está, eligió. Y ahí hicimos el cambio y la verdad que empezó a tener amigos, empezó a tener su lugar, a querer ir, a disfrutar, porque también es tener pares. Yo también estoy hablando de la experiencia de Guido, que no digo que todos los chicos que tengan una discapacidad, una condición, tienen que ir a escuela especial. Digo que cada uno tiene que mirar su singularidad, que no todos los lugares son para todos. Y cómo... uno tiene que poder elegir también. ¿Y cómo fue la llegada del diagnóstico de enfermedad rara? Porque hasta ese momento... Hasta ese momento siempre fue, es más, yo no tenía, digamos, todos los apoyos, la maestra integradora, todo era de nuestro bolsillo porque no había un CUD, no había un certificado de discapacidad porque no había nadie que lo dijera que él tenía esto o algo. En la misma escuela donde trabajaba, estaba hablando con el profesor de naturales de grados superiores, yo seguía con estas búsquedas. Este profesor es investigador de CONICET. Entonces le digo, yo sigo buscando, le digo, para mí hay algo. Yo tenía un nombre, que era el que buscaba, que me decía que estaba loca, de lo que para mí Guido tenía. Entonces él me dice, mirá, esto fue en el 2018,
que ya habían pasado. Guido nació en el 2004. Sí, hace Ya 7 años. ya Sí, tenía sí. 14 años Sí. y no teníamos diagnóstico. Ujú. Era un retraso madurativo hasta ahí. Bueno, y él me dice, mira, hay otras formas de investigar que salieron, que antes era el eucariotipo, ahora hay el exoma, que es otro método, que se investiga distinto. Dice, te voy a contactar con mi compañero con el cual investigo, genetista, para ver si hay otras formas para averiguar. Bueno, un año me llevó de pelea con Swiss Medical, pero ya lo decimos, ya está, para que me aprobaran que le hagan el estudio a Guido. Hacen el estudio genético, que es un análisis de sangre, eso se manda a investigar afuera y llega, después de 6 meses, el resultado. Bueno, llega el resultado, ¿Con quién abrís ese sobre? lo hablo con Leo. Bueno, Sí, es importante este dato porque en las otras olitas estaba sola sí, y está bueno parar un segundo y decir, bueno, lo abro con alguien. Esta sí, vez, lo que sí, sea, estoy al lado de alguien. sí. Que, Sí. Bueno, recibimos el diagnóstico y cuando hacemos la consulta, antes de tener el resultado, lo que el genetista iba a investigar, si lo tenía, era lo que yo pensaba que tenía cuando él tenía 2 años. O sea, van por esa, que se llama, no lo voy a decir para que no se confundan, pero bueno, iban a ir por esa. O sea, él creía que tenía lo que yo sospechaba. ujú. Que yo me recibo sin haber estudiado, pero no. Bueno, investigan, van por esa, y cuando llega el resultado, lo que Guido tiene no es esa, es otra enfermedad rara que se llama PAX1, PACS1, ¿Y por qué es rara? porque es el primero en Argentina que se descubre que la tiene. Hay otros casos en el mundo, en España, en Estados Unidos. Hoy en Argentina 2025 hay 4. Pero se llama Se rara llama porque rara es... porque son pocas las Exacto. personas que lo tienen detectado. No quiere decir que no haya otros o Ujú. muchos que la tengan. Lo que pasa que a veces es como más leve, entonces o no se investiga, no se manda, porque en general no es que los médicos mandan enseguida a hacer un exoma. Y al llamarse enfermedad, ¿qué diferencia tiene con discapacidad? Digo, ¿te dan el certificado de discapacidad igual al ser una enfermedad? Sí, él ya le habían dado antes el Ok, certificado de discapacidad por el tema madurativo. bien. Eso se puede tramitar, que tiene que ver con eso cuando pasaron unos años, no los primeros años porque no estaban, pero después, los 8, un psicodiagnóstico con una psicopedagoga que le hace un par de test, que obviamente no podía Ujú. responder, da como una enfermedad, digamos, el certificado tiene que ver con lo intelectual. Bien, Hay discapacidades motrices, el de él es más intelectual. intelectual. Ujú. Que después se agrega lo del PAX1, Ok, bien, pero hasta ahí nada. era nada. ¿Y qué les dio a ustedes como papás el diagnóstico? Bueno, fueron como sensaciones encontradas. No te hace que fue fácil, eh, porque uno va hablando con otras madres, ¿no? Cuando recibes el diagnóstico. Obviamente, a pesar de que sabía que había algo, no quería recibir que tenía algo. O Ujú. sea, si lo digo, mentiría decir que a uno le gusta recibir tiene tal cosa. Uno quisiera que diga, no, no es nada y esto va a mejorar, ya está. Es pasajero, es por un tiempo. Y a la vez, el tener el diagnóstico es como te dice, bueno, por dónde hay que ir, por más que sea una enfermedad rara, y acá Guido es el primero que se descubre, empiezo a contactarme con familias de otros lados del mundo que tienen lo mismo para ver qué están haciendo y qué había que hacer. Me, por eso, es un impacto y a la vez es un alivio de decir, había algo, hay que investigar más porque, bueno, al ser genética, uno quiere saber si la descendencia o Ujú. los otros hijos o el otro hijo, no, es algo que es innovo, o sea que es de él, que es azaroso, como puede pasar con síndrome de Down o con otras Ujú. enfermedades, es al azar, le puede pasar a cualquiera, no tiene que ver con la edad ni con algo de Leo o mío, Ujú. puede pasar. eh, y te da esto de ver
¿qué más se puede hacer? O sea, al tener un nombre, lo que uno ve es, bueno, hay algo más desde lo orgánico que hay que tener en cuenta, hay algo más desde lo terapéutico. Sí me quedé tranquila porque todo lo terapéutico era lo que Guido venía haciendo desde los 18 meses, que era estimular. La importancia de la detección temprana y de estimular. Sí, de ver las posibilidades, Sí, ¿no? de no quedarte con que, bueno, ya lo va a hacer. No, de buscar las personas y la red de contención Sí. que a ustedes, como papás en este caso, los iban a sostener. No, este médico no, este cardiólogo no, y vamos a seguir buscando, Sí. y vamos a seguir buscando, y tal vez este médico es genial para mi otro hijo, Bueno, ¿no? Y poder entender la singularidad de cada uno, lo que cada uno necesita. Y en eso hay duelos que uno va teniendo, ¿no? Del ideal, de decir, bueno, el ideal de que uno se imagina la familia perfecta, de decir, bueno, quiero esto, a enfrentarte con una realidad que es tu realidad, que es la singularidad de tu familia y que hay que, en función de eso, ir. Y eso, al procesar eso, que es cuando de la escuela común a la especial, donde se van poniendo los nombres o se va acomodando, es decir, cada uno va teniendo su lugar. Es legitimizar, es poner palabra a lo que pasa, es dar lugar, es alojar, y alojarnos a todos. O sea, yo te lo cuento ahora, pero el proceso no la pasé también. O sea, yo me aislé, no quería hablar con nadie, no quería que nadie opine, que nadie diga nada. Después uno se va dando cuenta. O sea, no es que me aislé del mundo porque seguí trabajando. Sí, como... el lugar no era el que Guido tenía que encontrar, todos Claro. tenían que encontrar su lugar, ¿no? Y rearmar estos vínculos y esta mirada total y uniforme y no parcializada sobre Guido. Tal ¿Y cual. qué vínculos? ¿Querés tomar agua? Toma. Sí, bueno, tomar agua. ¿Qué vínculo uno tiene con su otro hijo, no? Porque había un otro hijo del cual ocuparse sin discapacidad. Tal cual. Y Mati le lleva 3 años y medio a Guido. Claro, era el primer hijo que uno pone todo, uno se inaugura como mamá, y de estar totalmente disponible a no estar, pues porque estás ocupándote de otro que necesita más en ese momento. Sí, Mati es muy sobreadaptado, de ir generando y de no traer dificultades a la casa. Y también, de mi parte, que ahora me las cuestiono, pero bueno, es lo que pude hacer en ese momento, es cuidar mucho que no tenga que hacerse cargo de ocuparse del hermano. Lo que uno hace habitualmente cuando tiene 2 hijos, es decir, che, mirá lo que voy acá. No. O sea, como sobreproteger también esa situación de que no se tenga que ocupar. ¿Y cómo, pensando en un futuro, cómo se imaginan con Leo que el hermano no se tenga que ocupar? Bueno, en eso estamos. O sea, Guido ya es un joven. Les vamos a dejar acá un QR, un alias. Un alias para buscar. Tuve una reunión justo en AMI ayer que se están investigando. Porque el futuro de los jóvenes con discapacidad es incierto. Es un tema, es un nicho, no sé, que hay que explorar y hay que ayudar a las familias porque es una necesidad no solo de la nuestra, sino de muchas de las familias que tenemos jóvenes con discapacidad, porque hay muchos sobre adultos y muchos sobre niños, pero el tema de adolescencia y juventud está como muy verde, ¿no? Sí, uno va dejando como ciertas cosas. Bueno, no está alfabetizado, pero queremos que sea autónomo, pueda tener autonomía, que pueda... ¿Y qué es para vos la autonomía? Que pueda manejarse, solo que pueda, lo que para cualquiera es, además viene todo el colectivo, para nosotros es que pueda hacer su cama, que pueda preparar una mesa, que pueda lavar su ropa en el lavarropas, que primero tenga esa autonomía dentro de la casa. Para después sin no dar nada por obvio, ¿no? Claro. Como, bueno, tiene que hacer la cama, pero si nadie le explicó, cuando se levanta tiene que hacer la cama. También pasa que con un hijo o un neurotípico va aprendiendo, porque va copiando. Y con él nos pasó que hay que enseñarle todo, y todo es un gran logro, cada cosa. Toma del vaso.
¿Y Guido quiere aprender? ¿Quiere ser Guido- autónomo? Guido quiere aprender, quiere ser autónomo, le da miedo. La pandemia fue algo terrible que nos pasó a todos y a él, y entiendo porque charlo con las personas con discapacidad, peor todavía, porque el haberse encerrado, el tema de lo que tiene que ver con la conexión con el otro, aprender que tenés que tener una terapia por Zoom, que no hay un otro tangible, hubo un retroceso grande en eso. Entonces son años que para otros se recuperan rápidamente, para las personas con discapacidad el retomar rápidamente no existe, es un reaprender de algo que quedó como estancado. Sí estamos trabajando por el tema de la autonomía. ¿Y a quién le cuesta más? ¿A Guido o a vos? Yo creo que a mí me cuesta un montón. Porque a ver la arritmia, a ver el testículo, a ver si viaja solo. Me da temor, o sea, es un logro que él me diga, quiero ayer, quiero Oreo. Anda a comprarte. Comprarte es que baje el ascensor, que vaya al chino, que tengo al lado, o sea, no tiene que cruzar la calle ni nada. Y que se arregle. Y vino con la Oreo, quería unas Oreos y un alfajor. Vino con las Oreos sin el alfajor. Y el alfajor no había. Digo, yo no voy a bajar. Hay otro almacén del otro lado de mi casa. Bueno, voy a ver, anda. Pero para eso yo estoy desesperada esperando y bajo rápido el ascensor y miro a ver si está. Pero para eso alguna vez le enseñaron a bajar por ascensor. Obvio, sí. ¿Cuál es el billete? Bueno, ahora existen un montón de billeteras virtuales, pero esto es un billete, esto se agarra y no se abre hasta que lo pagás. No son pequeños pasos. Nada se da por obvio. Totalmente. Nada será por obvio. Nada se da por obvio. Ni cómo tengo que abrir la puerta, ni qué botón tengo que tocar del ascensor, qué tengo que esperar. ¿Y en qué momento se lo trata igual que a tu otro hijo? A ver, ¿qué pregunta? Es difícil. Sí se le contesta cuando le agarra así un ataque de nervios, no sé qué, o le agarra un berrinche, no sé qué, bueno, anda a tu pieza. Esto sí, anda a tu pieza, cuando te calmes volvés a salir. Pero en la dinámica que vos decís, bueno, por la edad que tiene, puedes decir, bueno, anda a comprar, ni vos pone. No. No, bueno, eso no. Pero ¿se justifican las acciones de Guido? No, si tiene que, no sé, ahora él está como el responsable de juntar de la mesa y a veces ponen el lavavajilla. Entonces nos levantamos y le toca a él esa parte. No te quedas mirando. No, le toca a él. ¿Y si no quiere? Lo reto, como al otro hijo. Entonces ahí está. Sí, hay un montón de cosas. Sí, lo reto. Bien. O sea, te toca a vos. ¿Y si pierde plata? No, porque en general no es que la tiene, es cuidadoso. Y no se maneja solo en la calle, salvo esto que va al lado al chino o al almacén. ¿Y hay algo que él te pide que todavía vos no estás dispuesta? No, va a bailar, hay un lugar, uno también va creciendo y vas viendo qué necesidades hay. Yo creo que sí, faltan lugares, esto que me preguntabas, qué pasa con la escuela especial y la escuela común, uno lo va viendo en la medida que va transitando su vida, ¿no? Pero así como es necesario tener su momento para estar con pares, donde se sienta uno más, y no que tenga que estar rindiendo cuentas, uno más, donde en ese mismo uno más está quien puede más, quien puede menos. Obvio, ¿no? Como las individualidades. Faltan espacios que, justo hablábamos con otras instituciones ayer, donde sea más parecido a la sociedad, o sea, donde estemos todos, donde haya una convivencia, no una inclusión. En eso estamos lejos. ¿Y qué sería para vos una convivencia? Una convivencia es donde pueda, no sé, los grupos recreativos, donde haya chicos neurotípicos, jóvenes, y haya también chicos con discapacidad que puedan estar en ese grupo, que tengan su momento de, bueno, ahora están hablando de otro tema, quieren estar más juntos, estén, pero que haya un fuelle. Para el que lo elija y para el que pueda estar, no como siempre hablando, también con su admisión y, digo, así como un trabajo no es para cualquiera, lo mismo. Y se hacen preocupacionales y demás. Y me encantaría que las escuelas también fuesen así. O sea, yo
voy por esa, pero es complejo. ¿Y Guido trabaja? Tiene 21. ¿Trabaja? No, va a la escuela que ahora ya no es escuela, sino es de formación laboral. Bien. Tienen proyectos de microemprendimientos, él hace esencias de perfume, velas, Bien. y venden en la escuela y tienen una página, hacen kermés y ¿Y venden. él recibe un dinero por Sí, ese? sí, que se los dan cuando termina el año y a veces deciden hacer una salida. Ok. Y te decía lo de la salida, que ahí va al baile, le encanta ir a baile, aunque no vaya con otros. Se enteró de los bailes Kiki, que son bailes para personas con discapacidad, que arma la hija de Gustavo Garzón, que tiene una escuela de Mirá, comedia sí. musical. Le encanta ir, y va solo. O sea, yo no me quedo. ¿Y Guido hoy tiene acompañamiento terapéutico? Él tiene acompañante que lo va a buscar a la escuela y viene para venir caminando y para ir a sus otras terapias. Bien. Solo O sea, eso. bueno, Después está con nosotros. pero ahí tuviste con Leo, con el papá, que también aprender a soltar, ¿no? Y no estar Sí. después de ese año de terapias, los tres, ahí a decir, bueno, ahora yo espero del otro lado de la puerta. Sí, me cuesta un montón. A mí es la que más me cuesta, que ahí por suerte está Leo, que yo soy como todos los miedos, y él, jalo, y está bueno. Tiempos de volver a estar todo bien en el colegio, después se pone en la tablet música que le gusta a Luke Ral o que le gusta a los Sí, a pibes, cualquiera. y yo voy a un gimnasio enfrente de mi casa, que son 40 minutos, y estoy esperando que llegue o Leo o Mati, el hermano, para irme. Y Leo me dice, te vas, lo dejas. Él tiene su celular, o sea, Guido podría mandar mensajes si necesita algo. ¿Cuál Y es eso tu es un miedo? aprendizaje para mí. ¿Y cuál es tu miedo? Que pase algo y yo no esté para ayudarlo. O sea, yo como teniendo en cuenta como que puedo Que resolver pase, todo, no soy que pase algo, que le pase algo a él son cosas distintas. y que no pueda manejarlo. No sé, se corta la luz, internet. Que eso no le gusta a nadie, a él menos. ¿Y en qué momento empezaste a confiar en Guido? Cuando veo que lo puedo dejar en estos últimos, ponele, también había empezado antes de la pandemia a soltarlo más y después fue como un retroceso. Él le agarró epilepsia después de la pandemia, Mirá, así que eso hizo wow, que retrocedamos un wow. montón, un montón. Que nos vengan a decir que lo emocional no tiene que ver Pero, con lo orgánico y lo pero un orgánico con montón, lo ¿eh? emocional. O sea, Claro, él ya había empezado imagino. a ir solo todo y después de eso fue, o cada vez que me llamaban de la escuela, es, ¿qué pasó? Otra vez con este miedo de la hernia, bueno, Claro. otra vez, que recién te diría que el año pasado, esto fue en el 22 que le agarró, sí, eso ¿Y fue la Guido pandemia. sabe lo que tiene? Sabe, dice Paxuno, le muestro que hay otros chicos, porque a veces hablo con las madres de España y ve, mucho no pregunta. Sí se está investigando sobre una proteína para dar una medicación que podría ayudar, pero está como en etapa de investigación. Él no pregunta por qué no puede hacer algo como su hermano, por qué no puede hacer algo, No, por qué no lo dejas tal o cual. no, porque no es que no lo dejo, no es que me pide algo y yo no lo dejo. Si me lo pidiese, tal vez vería de la manera, Ok. pero tengo como, sí, esta cosa de imaginármelo solo por la calle, es como, porque le tiene pánico a los perros, a los ruidos fuertes, entonces digo, ¿cómo va a poder resolver esta situación solo en ¿Y la a quién le calle? preguntas eso? Hicimos cambio de terapeuta ahora, Bien. que cambiamos, tenía una virtual que ya no iba más, y está con un varón, y está muy bien, creo que le hizo muy bien el cambio, y hablo mucho con el acompañante, hay uno que va los viernes, que se recibió ahora de psicólogo, que confío mucho, y con él está trabajando esto de que pueda caminar solo con él en la escuela y él estará unos pasos para ver ¿Y qué entre tiene. los profesionales hay red? Por momentos, no hay tanta. Ustedes con Siempre, Leo son la conexión la verdad entre... que siempre coordiné yo. Ok, No vamos a ir sé, buscando una coordinación, ¿no? siempre coordiné todos los tratamientos, siempre decidí hacer los cambios de cuando sentía que no iba más a alguna terapia, hablando con colegas, amigas,
pero que son también profesionales. Estoy haciendo una diplomatura en pedagogía de las diferencias este año en Flaxo, y hay muchos textos que estoy leyendo que me hicieron como, bueno, te vuelven a poner como en jaque de algunas cosas que uno tiene ya como instaladas, y Sí. decir, te lees que decir, bueno, hay que desterritorializar para tener cosas nuevas. Bueno, ahí hice el cambio Mira. de terapeuta, que dije, me parece que hay algo que no va, que hay que volver a reordenar. Y esto de que es un joven, es, bueno, vuelve a plantear otras cosas. Claro. El tema laboral, el tema de sexualidad, que es un gran tema que todavía Sí, que no se habla. no se habla. Como si estuviesen asexuados. Claro, que ¿No? que no es. No, claro que no. No es. El año pasado fue un año de crecimiento. Más un chico como Guido que va a una escuela mixta, que va a bailes. Le encanta estar arreglado, no se pone cualquier cosa. Él ya en la escuela al principio tenía que ir con jogging, ya entendieron que él se empilcha. Claro. O sea, es su Claro. gorrita, que da juego con... ¿Y alguna vez volvió a entrar a la escuela anterior? Va los sábados porque los grupos sociales los tiene ahí. Pero no asocia mucho. Cuando estamos como por llegar, que yo lo llevo, dice, Arlene, fue cuando yo iba cuando yo era chiquito. Bueno, está bien, entonces sí, Pero asocia. no siempre, como que lo de los sábados no es Arlene. Bueno, pero te dice, es la escuela de... Cuando estamos por la Claro, zona, sí. ok. O cuando pasamos cerca de donde tenía el consultorio, la estimuladora, que pasaron, te digo, 20 años más o menos. Acá es cuando yo venía con Alicia, con la estimuladora. O sea, tiene mucha memoria. ¿Y cómo te llevas con la palabra, con las palabras, porque yo tengo una opinión particular, capacidades especiales, capacidades diferentes, niños especiales? Niños especiales, no, bueno. Hace ruido. La palabra discapacidad la puedo decir ahora. En la primera vez que me lo dijeron, en la prepaga, casi me mato a todos. Porque esto que te decía del duelo es muy fuerte verse en esa situación. Soy la mamá de un niño con discapacidad y tengo que empezar a moverme de esa manera porque hasta ahí no había nada, y me acuerdo me agarró como la de Capusotto, violencia arriba, que uno quiere ir y tirar todo. Señora, usted tiene que ir al sector de discapacidad, eso. Claro. Entonces, es como fuerte. Y en esto que me preguntás, la verdad que tiene que ver también con la historia de cómo fue evolucionando los locos en el manicomio encerrados. La mirada. La mirada de la enfermedad a la mirada social de lo que es tener una discapacidad. Que también ahora está la discapacidad puesta en el entorno y en los apoyos. Yo creo que es un mix, no compro la nueva en su totalidad. Sí, porque es dejar de mirar a la persona que no puede. Por eso. Porque tal vez no puede. También me hace ruido esa nueva. Bueno, como pero a veces hay que llegar, entorno. claro. No está todo en el entorno. Y hay algo que Vivi dijo muy importante, que es, me dijeron, tengo un hijo con discapacidad, no es discapacitado, sí. ¿no? Una persona no es una cosa u otra, ¿no? Tiene algo, sí. Hay que diferenciar las enfermedades de las discapacidades, sí. ¿no? También las capacidades, porque Guido es una persona, un joven que tiene muchas capacidades. Es un joven, es alegre, es divertido, es súper cariñoso. Es, a ver, cuando ves más chiquito, los varones, o cuando tenés, en general están cariñosos, se agarran el pelo, mamá la más linda, bueno, él me lo sigue diciendo. Entonces es como, ¿quiero que crezca o no quiero que crezca? Claro. ¿Quiero que te otra o no? Es súper cariñoso, le encanta la música, descubrió a través de comedia musical, que es como su pasión, porque decís, ¿qué querés? Muchas veces le pregunto, ¿ahora qué querés escuchar cuando seas grande? ¿Y comedia musical lo hace con neurotípicos o también es un espacio? Son actores integrados, es al revés. Ah, espectacular. Son personas con discapacidad, los alumnos, y tienen actores neurotípicos que son los integrados. Los que integran son los... Bueno. Y ahora presenta la obra. Él va todo el año, prepara una obra y la presenta en el teatro la semana que viene. ¿Y lo lograste ver a Guido de manera uniforme? Sin parcializarlo, sin los ojitos, sí. sin la discapacidad, sin los testículos, sin la arritmia, sin la epilepsia. Sí. ¿Guido es Guido para vos? Es Guido. ¿Y dormís tranquila? Duermo más tranquila.
Más. más Bueno. tranquila. O sea, no del todo, porque siempre surgen cosas. Ujú. Y es esto, siempre es estar como, ¿qué más sale para poder ayudarlo? Y como toda madre, no sé si madre judía, uno se da latigazos de si hubiese hecho tal cosa, si hubiese hecho la otra, me decís esto que pasa con los hermanos. Para mí los hermanos es otro capítulo. Sí, sí. Que cuando quieras lo charlamos, pero es un capítulo Pero ahí aparte. voy a invitar a Mati. A ver si quiere hablar. A ver si Estaría muy quiere bien. hablar. Es un capítulo aparte porque tiene que acompañar en esto. Y el futuro también. Si una obra de teatro el fin de semana que casi me muero. El loco y la camisa, no sé si la viste. No la vi, pero sé. No por analogías ni nada, pero son situaciones de familias que te hacen pensar. Sí, el futuro también no es solo de Guido, es pensar en tu otro hijo Por en eso, relación a eso. Estoy como activando con otras familias y con instituciones de ver qué más hay, porque uno piensa, uno quiere la autonomía para él y para el resto de la familia, porque es sano para la persona que tiene discapacidad y para el resto de la familia tener su lugar. ¿Y confías en los médicos, en los terapeutas? Bueno. Hay tantos Estás aprendiendo. Hay tantos médicos y terapeutas como personas hay, ¿no? Y singularidades. Sí, uno va encontrando con quién es más en quién te sentís como más con mayor transferencia, en quién confiar. No, nunca termino de soltar y confiar de que, bueno, díganme qué hay que hacer. No. Como creo que cualquier mamá o cualquier papá o cualquier adulto responsable no termina de soltar del todo, porque hay una corresponsabilidad en la crianza. Ahí me sale la dirección, pero hay una corresponsabilidad, no es que uno puede decir, bueno, a ver qué hacemos. Es qué hacemos porque vos sabrás como terapeuta o como médico lo que hay en un libro, lo que estudiaste, pero el de la familia conoce a ese ser, que es singular. Entonces, es un entramado entre las dos partes. Bueno, gran historia. Y ahora vienen un montón de olitas. Un montón de olitas vienen ahora. Sí, esperemos que tal vez sea un olón, vamos a ver, ¿no? Porque también Guido es un joven recién. Falta terminar de forjar su carácter, su identidad, empezar su adultez, donde uno también crece, ¿no? Y ahí uno se corre porque sí. Claro. Algo que le dirías a las familias, mamás, papás, hermanos, ante un diagnóstico. Yo creo que es como el comienzo de algo que te da como otras posibilidades de ver, que no es la única. Que no es un pronóstico. Claro. Es un diagnóstico. Claro, que no es la única. O sea, está eso, pero tu hijo o tu hija no es eso. Es tu hijo, es tu hija con un esquema que puedes llegar a tener esto, sí, pero puedes no tener. Entonces, estar atento, pero no es que tiene que ser eso. Muchas gracias por venir. Veremos si lo conocemos a Guido, o a Mati, al joven. Gracias a todos por estar ahí. La discapacidad no pronostica nada. Miremos las habilidades, tratemos de ver más allá, mirar la posibilidad, estimular lo que sí se puede, que lo que no muchas veces está a la vista. Y el desafío va a estar verdaderamente en buscar lo que sí podemos y potenciarlo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.